Soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. En la carta de despedida a sus padres, fechada el 1 de abril de 1965, Ernesto Guevara escribía: siento bajo mis talones el costillar de Rocinante. Vuelvo al camino con la adarga al brazo. Podría pensarse que aquella era una despedida definitiva. Sin embargo, el Che reaparece. Y cada vez que lo hace, vuelve más sutil, más preclaro, más profundo. Ese Quijote nuestro va a estar aquí en unos instantes, como siempre, descamisado, fiel, mordaz y sin medias tintas. Entraremos en un ratico en su despacho del otrora Ministerio de Industrias frente a la Plaza de la Revolución, el sitio donde sostuviera reuniones interminables, donde recibiera a personalidades importantes, donde extendiera madrugadas de estudios económicos hasta amaneceres de trabajos voluntarios. En ese lugar fue entrevistado hace 53 años por la periodista de la cadena estadounidense ABC, Lisa Howard. Así entramos en el tiempo del Che, que es también el tiempo nuestro, más en este 2017 cuando se cumplen 50 años de su muerte. Si quieres acompañarnos, eres como siempre bienvenida, bienvenido y también viceversa. Many critics of the Cuban regime believe that one really flourishing industry in Cuba is the communist propaganda efforts to hide the difference between the Cuban image and the Cuban truth. What is your reaction to that, Major Guevara? Yo creo que más bien debiera yo preguntarle a usted cuál es la opinión suya, porque yo tengo mi imagen de la revolución, la mía además quizá deformada por el puesto que ocupo. La gente en América, en nuestra América, ¿no?, y en general en todo el mundo, tiene otra imagen de la revolución. Al llegar aquí se confrontan las dos y es cuando se produce el choque. Pero ese choque se produce sobre la gente que viene de afuera. Nosotros acostumbrados a criticar todo lo nuestro y a criticar todo lo malo y a ver con profundo sentido crítico el desarrollo de la revolución, no nos damos cuenta a veces de los avances que tenemos. Y son ustedes los que nos visitan cada tanto tiempo, los que a veces nos llaman la atención sobre los avances. De modo que esa pregunta yo como entrevistador se la podría hacer a usted. Y como cada semana llega el tiempo en el que nos acercamos al futuro inmediato. Como siempre me acompaña Iroel Sánchez, quien esta vez trae a un invitado que ya ha estado con nosotros anteriormente, el doctor en Ciencias Históricas Elier Ramírez, quien tiene un libro medular de la confrontación a los intentos de normalización. Esa normalización, entre comillas, en coautoría con el doctor Esteban Morales. Bienvenidos los dos. Qué bueno que Muchas gracias por la invitación. Ya me siento del equipo. eres de esta familia. Seguro. Iroel, estábamos viendo a Ernesto Guevara conversando en una entrevista y me traes a Elier. ¿Qué tiene que ver? Lo veíamos con esa honestidad siempre Guevariana. vertical, sí. Pero bueno, lo vamos a ver durante 47 minutos, porque este material que vamos a poner, que es el original, o sea, los materiales originales de esta entrevista con la ABC, de la cual ese canal de televisión transmitió 22 minutos, y este material que vamos a poner dura 47 minutos. Tiene como un material crudo, o sea, tiene cortes, tiene diálogos con el traductor, tiene momentos en que se vuelve atrás, en que Che va a fumar y le enciende un cigarro y además, a diferencia de la entrevista transmitida y de aquella que vimos hace meses atrás. En octubre del año pasado, cuando transmitíamos la entrevista con Faith the Nation. Faith the Nation, esta está la voz original del Che, no está doblada. Vamos a tener 47 minutos escuchando al Che. Yo creo que es la primera vez que vamos a poder disfrutar en audio y en imagen de un momento como ese. ¿Cómo la obtuvimos? ¿Cómo tuvimos esta entrevista? Bueno, por eso está Elier aquí, porque se lo debemos a él a partir de que cuando publicamos aquella otra entrevista del Che en Faith the Nation, él, como investigador, se acercó a esta otra entrevista que también es de un medio de comunicación
norteamericano, que era de CBS, estaba de ABC, y la publicó en su blog, Dialogar, Dialogar. Después la publicó Cuba Debate, pero siguió buscando. ¿Publicabas este video? ¿En ese momento publicabas No, este era video? la transcripción más bien del audio, que también estaba en internet. Pero el video aparece ahora, como explicaba Iroel, casualmente investigando, profundizando en el tema este del Che y cómo veía las relaciones Cuba-Estados Unidos en ese contexto, ¿no? Durante la administración Kennedy y durante la administración Johnson. Y de verdad que quedé fascinado cuando la vi por el contenido, por la calidad del audio y dije, esto es para la pupila. ¿En qué fecha se filma esta entrevista? Eso fue en el 64, Sí, en 22 de febrero del 64, se filma ahí en el despacho del Che en el Ministerio de Industria ¿Y se publica? Exactamente un mes después, 22 de marzo del 64. Es un documento histórico lo que estamos presentando Eso mismo. esta noche, que además en Inédito. televisión Y de una No. actualidad, bueno, como vimos en la otra, yo creo que esta hasta más. Va a haber momentos en que nos va a realmente, sobre todo la parte que vamos a ver, porque como dura 47 minutos, necesita 2 programas. En el próximo programa nos va a tocar el corazón, porque la actualidad tiene que ver con muchos acontecimientos que hemos vivido recientemente los cubanos. pero no adelantes tanto lo que vamos a ver en el otro programa. Quiero que nos concentremos en esto. Y Eliel, te iba a pedir, Lisa Howard, esta periodista que vemos que está entrevistando al Che, además de, por supuesto, esta entrevista, ¿en qué otros momentos, qué otro rol podemos destacar que ella tuvo en las relaciones Cuba-Estados Unidos? ¿Dónde la podemos ubicar? Además de actriz, de periodista, jugó un papel importante como mediadora entre la administración Kennedy y Fidel Castro, sobre todo, ¿no? Y bueno, ahí se establecieron una serie de canales de comunicación que fueron en gran medida gracias a la iniciativa de ella, a los riesgos que corrió, tanto durante la administración Kennedy como después de asesinado Kennedy el 22 de noviembre del 63, durante la administración Johnson, que ella continuó insistiendo en buscar algún tipo de comunicación entre ambos países para mejorar las relaciones, ¿no? Y así es como ella primero logra una entrevista con Fidel, que se produce en el Hotel Riviera, y después logra en el 64 esta entrevista fabulosa con Ernesto Che Guevara. Pues vamos a hacer una pausa en este minuto. Cuando nos presentaba Lisa, vamos a ver un fragmento de un material que nos cuenta más sobre esta mujer. Ustedes no se vayan, que en un ratito seguimos conversando. Lisa Howard comenzó su vida como Dorothy Guggenheim. A los 17 años dejó la pequeña ciudad de Ohio para hacerse actriz y cambió de nombre. Lisa alcanzó rápidamente el éxito en Nueva York como estrella de telenovelas. I'm a woman. Oh, I'm ambitious to a point. But not like you. Not like most men. I'm content, or at least I have been. Look up. Estaba especializada en papeles de mujer fatal que no dejaba que nada se interpusiera en su camino. Pero Howard tenía otra faceta. En su tiempo libre escribía sesudos artículos para oscuras revistas políticas. Si querer eliminar los guetos, si querer crear verdadera prosperidad compartida por todos, es antiamericano, entonces claramente soy culpable. Senador. En 1960 sigue la campaña presidencial de un senador de Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy. Ha surgido como el tema clave de esta campaña. El debate es entre los que están satisfechos con el estado de las cosas y los que desean seguir avanzando. No sería la última vez que los caminos de Howard y Kennedy se cruzarían. Lisa Howard era una mujer adelantada a su tiempo. Rápidamente saltó del periodismo radiofónico al televisivo, mostrando el camino a otros. Yurex presenta a Lisa Howard y sus noticias con toque femenino. Corresponsal de la cadena ABC, era la única mujer con programa de televisión propio. Wallace, el gobernador de Alabama, ha vuelto a desafiar al gobierno federal. El gobernador impidió hoy la integración. Howard cubría las noticias más importantes. Muchos le critican por mantener un elevado nivel de gastos. Pero su gran talento era conseguir entrevistas con líderes mundiales. Había mujeres en la televisión, pero en puestos subordinados. El presentador, el protagonista, siempre era un hombre. Que una mujer tuviera su propio programa, por breve que fuera, era una especie de milagro. Lisa conquistó la fama televisiva en Viena, Austria, donde Kennedy iba a reunirse con el líder del bloque soviético, Nikita Khrushchev.
Acaba de salir de una elegante limusina negra. Solo habían pasado 6 semanas desde la invasión cubana. Howard acaparó y divirtió a Khrushchev. Hola, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo está usted? Quiero decir algo en inglés. ¿Alguien aquí habla inglés? Usando al ministro de Exteriores, Gromyko, como improvisado traductor, Lisa consiguió su entrevista. Le he seguido hasta Viena. Howard ya había entrevistado a Kennedy y a Khrushchev. Entonces se fijó en Fidel Castro. ¿La gente de Estados Unidos entenderá mi inglés? Creo que sí. Doctor Castro, ¿siente que hay alguna posibilidad para la normalización de las relaciones con Estados Unidos? Creo que es posible si el gobierno de Estados Unidos lo desea. I want to bring out a real special friend of mine who's been a friend of mine throughout the years. Con estos dos grandes de la música repasamos un poco también ese contexto, ese momento de la etapa en los Estados Unidos. Pero quiero volver a lo que veíamos antes. Se terminaba con una conversación entre Lisa Howard y Fidel. ¿Qué singulariza a esta mujer seguíamos hablando de ella, en ese momento de Cuba, Estados Unidos? Algo que solo estuvo dado en la figura de Lisa, esta disposición de Cuba al diálogo, a la normalización. Bueno, eso fue una constante histórica prácticamente desde que Fidel visita los Estados Unidos en abril del año 59, y esa disposición se trasladó por distintos canales una y otra vez. Y Lisa Howard fue una de las tantas o de los tantos mediadores que hubo en distintos momentos. Por ejemplo, yo recuerdo... ¿Qué otros estás pensando? Por ejemplo, recuerdo ahora en el periodo de la administración de Gerald Ford, cómo se estableció un canal de comunicación a través de Frank McKiwis, que también era un periodista, y Saúl Landau, una figura más reconocida, más conocida en Cuba, también tuvo cierta participación en ese sentido. Y bueno, estoy pensando en el presidente de la Coca-Cola durante la administración Carter, Palausti, que también daría para quizás otro programa de la pupila. Y bueno, es un poco más conocido también durante la administración Clinton los mensajes, el canal de comunicación que se estableció a través de la figura de Gabriel García Márquez. Siempre figuras que no estaban vinculadas directamente con la diplomacia. Exacto, siempre mensajeros un poco... Eso sí, una constante también para evitar un poco la burocracia, los enemigos históricos de cualquier tipo de mejoría de las relaciones entre ambos países. Y entonces estos mediadores burlan y ayudan a que el proceso pueda caminar sin tantos obstáculos, ¿no? Vamos a regresar, Iroel, a la entrevista que estamos presentando. Este momento que vamos a ver ahora también es muy interesante porque da por sentado la pregunta, ¿no? Che se refiere a eso, algo que es muy común todavía hoy, o sea, que se habla de los efectos del bloqueo en la economía cubana sin decir que es el causante, ¿no? Es hablar del efecto sin la causa. Pasa también con la emigración, que se habla de los emigrantes cubanos sin decir que hay una ley de ajuste, y así. Y el Che muy inteligentemente desmonta eso, lo vamos a ver, y da una cantidad de información sin decir lo que ella le pide que dé información que en ese momento él considera sensible, él y la dirección cubana, para el momento de agresión que estaba sufriendo el país de parte de la economía, directamente de parte de los Estados Unidos. Además, recordemos que el Che está en ese momento como ministro de Industria, por lo tanto, tiene bajo su capacidad organizativa lo que tenía que ver directamente con eso. Vamos a ver entonces el fragmento y regresamos un rato. Since the success of the revolution, the Cuban economy, according to all reports, has deteriorated in every sector. Industrial output, the vegetable crop, the sugar harvest last year, which hit a low of 3.5 million tons. How do you account for this economic regression? La pregunta es una afirmación, en primer lugar. Entonces lo primero que hay que hacer es destruir la afirmación y después contestar la pregunta. Afirmación de que todos los aspectos de la economía cubana se han deteriorado
durante el transcurso de la revolución es falsa. La producción industrial ha aumentado del año 59 aquí. Podría haber aumentado mucho más si no fuera tan influenciada por la industria azucarera, que efectivamente ha descendido. La producción industrial ha aumentado a un ritmo de un 7% anual, dejando de lado el azúcar. Y estos 2 últimos años, el 63 que ha pasado y los cálculos para el 64, serán aumentos mayores. El 63 es de un 10% y el 64 calculamos más, además que el azúcar aumentará ahora. En el campo agrícola ha habido algunos problemas, tampoco son totales. El azúcar, que es nuestro cultivo fundamental, todavía tenemos características de monocultivo, descendió mucho. Eso se debe a una mala política azucarera nuestra y a la extraordinaria sequía de los 2 años pasados. Sin embargo, en otros aspectos de la agricultura no ha sucedido lo mismo y hemos tenido algunos éxitos parciales y ya el algodón es un hecho en Cuba, el quenaf igual, cultivos desconocidos anteriormente. Creo que todo el análisis debe centrarse en el azúcar. Como usted decía, la producción azucarera fue muy débil. No de 3.500.000, pero sí de 3.800.000 toneladas. La más baja en muchos años. Ya este año será más alta. Todavía no podemos decir cuánto, ni creemos que sea un aumento sustancial, porque además ha estado el ciclón de por medio, que ha afectado la cosecha, pero será más alta. Y de aquí en adelante, crecientemente irá en aumento el azúcar. La producción industrial en general, como ya les digo, ha ido en un aumento sostenido. Y esto debe considerarse como un éxito mucho mayor si se tiene en cuenta el bloqueo extraordinario que ha sido sometido a Cuba. I'm sorry, but I heard something he said there that I'd like to pick up. How seriously is the trade embargo affecting the Cuban economy? No se puede dar, por lo menos yo no puedo dar una cifra exacta. What? Well, it's all. How seriously is the economic blockade affecting the Cuban economy? Yo no puedo dar una cifra exacta de la incidencia del bloqueo sobre Cuba, incluso porque el bloqueo tiene facetas negativas y facetas positivas. Entre las facetas positivas está el desarrollo de la conciencia nacional y del espíritu de lucha del pueblo por superar las dificultades. Pero si usted considera que toda la maquinaria cubana, casi todas las industrias cubanas, algunas de ellas de carácter exclusivo, estaban enviadas de los Estados Unidos. Además que Cuba era receptora de toda la maquinaria vieja de los Estados Unidos, donde los capitalistas la enviaban aquí para seguir acumulando ganancias y ya muchos productos están descontinuados. Se puede dar una idea de que sí ha habido un extraordinario esfuerzo habido que hacer para poder superarlo. Las cifras no se pueden dar, no las conozco. Evidentemente ha significado un retraso grande. Ahora también para nosotros ha sido una lección positiva y una enseñanza de cómo tenemos que manejar nuestra economía en el porvenir. Creo que más o menos contesté. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas. Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam ahora. Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam ahora. Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Era el cantautor español Ismael Serrano quien con tremendísima actualidad decía: hoy mueren en Bosnia los que antes morían en Vietnam. Ismael Serrano, que a raíz del fallecimiento de Fidel, envió un mensaje, Silvio publicó en su blog, segunda cita, también muy sentido, de cariño, de admiración a su comandante en jefe. Pero casualmente, en este fragmento que vamos a ver ahora, el Che termina hablando de Vietnam. El fragmento de la entrevista que vamos a poner ahora. No voy a referirme a ello, pero sí al momento en que el Che, coincidiendo con algo que ha dicho muchas veces Fidel cuando le han hablado del éxito del capitalismo, ha dicho que el capitalismo no es solo Estados Unidos, en Europa, es también sobre todo África, Asia y América Latina. Y el Che aquí analiza cómo esa explotación de los trabajadores norteamericanos, ahora mucho más que hace 50 años cuando usted daba esta entrevista, se transfiere hacia los países del tercer mundo. Otra de las matrices de opinión que Lisa le intenta plantear al Che como una de esas afirmaciones que tanto les rebate, tiene que ver con el hecho de que el comunismo no es compatible con la cultura del cubano, que no pega, que no encaja. Sí, efectivamente, ahí es muy simpático, Karen, porque ella en varios momentos hace afirmaciones y el Che dice, bueno, una y otra vez usted hace afirmaciones, por lo tanto tengo que empezar por destruir la afirmación para después responder la pregunta. Y bueno, yo creo que da una respuesta magistral, ¿no? Como tú decías, ella le dice, le plantea eso, que comunismo no iba con la cultura del cubano, y él le dice, bueno, depende de lo que usted entienda por comunismo, porque como lo entendemos nosotros, es que el comunismo se construye a imagen y semejanza de los pueblos, y por lo tanto en Cuba hay una originalidad que es la manera en que se ha construido y se está construyendo en ese momento el comunismo. Y yo creo que tenían muchísima razón y se ha demostrado, ¿no? Cómo después cuando cae el campo socialista esa originalidad se mantiene y se hace más evidente, ¿no? Vamos a verlo entonces en palabras del Che. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a ti, Elías, por haber estado aquí. No te tenemos que invitar para que nos acompañes. Y si te encuentras otras de estos materiales, pues por favor, nos avisas que aquí tienen un espacio para visualizar. Con muchísimo gusto. Gracias a los dos, tengan buenas noches. Vamos a escuchar al Che. Could you ask him to look at me? Russia is pouring a great deal of money into the Cuban economy each day. Now, what would happen to the economy of the island if that aid suddenly stopped? Estas afirmaciones de las cantidades diarias corresponden efectivamente al modo de pensar norteamericano, y el concepto de inversiones tal vez responda un poco a la idea que los norteamericanos hacen de lo que es ayuda. La ayuda norteamericana a Estados Unidos se revierte a los estados americanos del sur, se revierte después contra esos propios estados. En el caso nuestro ha habido lo que se puede llamar ayuda, que es la condonación de ciertas deudas comerciales y empréstitos a largo plazo, de tipo absolutamente comercial. El resto es el comercio natural entre los dos países. Cuba ha dejado de tener como primer cliente de importación y exportación a los Estados Unidos, y ahora es la Unión Soviética. Si cuando usted pregunta qué es lo que pasaría si la ayuda soviética cesara, se refiere al intercambio en total, pues yo puedo contestarle que se paralizaría la vida del país, porque por ejemplo el petróleo viene todo de la Unión Soviética, son casi 4 millones de toneladas. Pero eso no es ayuda, eso es intercambio comercial en términos de absoluta igualdad, y nosotros lo pagamos con nuestro azúcar y otros productos. La ayuda se ha debido efectuar estos años de malas cosechas en un superávit, un exceso de exportaciones de la Unión Soviética con respecto a nuestras importaciones. Estos años, con el aumento del precio del azúcar, ha disminuido mucho. Actualmente nuestros términos de intercambio son relativamente parejos, aunque siempre la Unión Soviética nos da un desbalance comercial. Y después está la ayuda en las inversiones, que son muy cuantiosas y que si cesaran pararía nuestro desarrollo industrial. Por eso hay que precisar bien que
el término ayuda no es el más correcto para nuestras relaciones con la Unión Soviética, que lo que nosotros mantenemos es una relación de igualdad entre países socialistas, efectuando un intercambio de provecho mutuo. Major Guevara, much external evidence indicates that the Marxist system of economics simply doesn't work. It doesn't provide a bountiful life for its people. After 47 years of trial, the Soviet Union still cannot feed and house and clothe their people properly. Do you think it's possible that the Marxist system just doesn't provide the proper incentive to create a really high level of productivity? ¿Usted tiene alguna tendencia a deslizar afirmaciones en las preguntas? Yo tengo que volver a destruir primero la afirmación para después contestar la pregunta. Usted afirma que está demostrado que el marxismo no da, o el sistema marxista no da bienestar a la gente. Yo creo todo lo contrario. Si lo comparamos con Estados Unidos, el nivel de vida de cualquier pueblo es más bajo. Pero cuando ustedes hablan del modo de vida americano y del mundo libre, deben considerar en ese mundo libre, por ejemplo, los 200 millones de hombres que en América Latina se mueren de hambre, mueren de enfermedades, no llegan ni siquiera a ver la edad adulta, porque mueren famélicos de niños. Toda esa gente contribuye a la grandeza económica de Estados Unidos, que los explota en alguna forma. Así sucede en el África y sucedió en el Asia también. El marxismo rompe todo eso. En Cuba, evidentemente, hoy hay una situación más estrecha para mucha gente que antes, pero hay una situación mucho mejor para mucha más gente que antes. Y eso lo puede ver usted si viaja por el interior, si conoce a los campesinos nuestros, cómo vivían, a nuestros trabajadores del azúcar, cómo vivían. Entonces tal vez pueda encontrar la raíz de la pregunta. En este momento en que nosotros somos sitiados por el imperialismo norteamericano, no podemos darle a nuestro pueblo todo lo que quisiéramos, pero le hemos dado todo lo que hemos podido y todo lo que hemos sido capaces de hacer hasta ahora, en igualdad de condiciones, desde ministro hasta cualquier otro cargo del gobierno. Y eso es la principal razón por la cual los pueblos siguen luchando por liberarse. Vietnam del Norte está liberado y sin embargo Vietnam del Sur no encontró mejor el modo de vida norteamericano, sino que se rebeló, tomó las armas y está derrotando a la intervención norteamericana. Póngase a pensar si no hay algo detrás de eso que incita a los pueblos a luchar y si no es que el marxismo ofrece una vida mejor para los pueblos. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver a los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, y el sillón
ilusión. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. La era está perdiendo el corazón, uno de esos temazos, un tema compuesto luego de conocida la noticia de la muerte del Che. Pero bueno, no es por ahí por donde nos vamos a ilustrar las pupilas en este momento. ¿Qué traes? Traigo una película de nombre y espíritu sarcástico, Un mundo maravilloso, de un director que a mí me encanta, que creo que deberíamos conocer más en Cuba, Luis Estrada, un gran director del cine mexicano, el realizador de La Ley de Herodes, del Infierno y de Un mundo maravilloso en 2006. Un ensayo, no tengo otra manera de decirlo, fíjate bien, sobre la pobreza, pero no una denuncia sobre la pobreza, que es una característica del cine de Luis Estrada. Va de frente y analiza. Yo diría, aunque a alguno le pueda temblar el pulso, que es una película marxista, de perspectiva marxista del análisis de por qué la pobreza, pero una estrategia artística, estética, brechtiana, maravillosa, divertida, a veces hasta de mandíbula batiente. ¿Cómo puede ser? Hay que ver Un mundo maravilloso. Pues gracias, Omar. Vamos entonces a ver el fragmento. Puede ser, estos resentidos del Mercurio que debían de haber puesto esto en primera plana, lo pasaron a la página 22 y ni siquiera aceptan su mentira. No soporto la mediocridad de la prensa de este país. Oye, Pedro, dime la verdad. ¿No te dio lástima ver cómo vive este hombre? Lástima, me dio asco. Pues no te deberías expresar así. ¿Tú te crees que este señor es pobre porque quiere? Por supuesto que sí. Ay, no digas tonterías. ¿Pero cómo me puedes decir una cosa así? A ver, nena, ¿quieres que te lo explique? Mira, en un estudio que realizamos en la Secretaría, a la pregunta de ¿por qué cree que usted es pobre? ¿Tú sabes lo que respondió la gente? No, ni idea. Bueno, supongo que le echarán la culpa al sistema. El 40% dijo que por voluntad de Dios. Otro 30% que porque así es la vida. El 20% que por mala suerte. Solo el 10% nos echó la culpa a nosotros y al sistema. No te creo nada. ¿Quieres que hagamos la prueba? Mari, venga. Sí, señor. Mira, Mari, te queremos hacer una pregunta. Pero me vas a contestar la verdad, ¿eh? ¿Por qué crees que tú y tu familia son pobres? Mari, no es necesario que contestes, ¿eh? Mari, no, con toda confianza. La verdad, señor, hace unos años creía que era la voluntad de Dios. Luego pensé que era mala suerte. Pero ahora estoy bien segura que es culpa de este gobierno y de todos los otros hijos de la chingada que estuvieron antes que usted. Gracias, Mari, ya te puedo decir. ¿Ya ves? Y en los minutos finales, aunque no esté de moda. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó, camina. Una pieza antológica de Pablo Milanés que tiene que ver mucho con el espíritu nuestro americano de la Revolución Cubana y de la entrevista de Che, y con un regalo muy especial que nos hicieron.
me llamaron Mildred Ruiz, compañera de Fran Delgado, con Enrique Carballeira, que son los que tienen a su cargo un DVD muy especial que se llama Enrique Pla, el Drums de Cuba. Pla, bueno, hablaremos de esto en otro programa. Percusionista espectacular, maestro de la percusión, que esta música moderna, el gran Iraquere, y que, bueno, Mildred con Carballeira, con Mayra, han hecho un DVD. ¿En el que participan quiénes, Fide, en este homenaje? Bueno, es un all-star de esto, un piquete asístico tremendo. Está César López, está por supuesto Enrique Pla, está Hernán López Nusa, Gastón Joya, está Niuquita González también. En fin, un piquetón de primera en la música y que hacen varias piezas. Veremos en otros programas otras, pero bueno, hoy vuelve a sacudirse el continente a propósito del cierre, digamos, ya de la entrevista del Che hoy, que es ese cuento de hadas que hizo el imperialismo cuando triunfó la Revolución Cubana y vio las primeras medidas, la Alianza para el Progreso. Es decir, vamos a hacer en América Latina, vamos a dar ventajas económicas, vamos a hacer reforma agraria, en fin, tantos cuentos que, como vemos, la historia ha demostrado que eran cuentos para engañar y que, por supuesto, la Revolución Cubana no creyó para nada y el Che lo demuestra. La Alianza para el Progreso y vuelve a sacudirse el continente. Con eso no nos vamos. Nos despedimos hasta la semana que viene en este programa, que es un solo programa en 2 días diferentes. Claro. Una pausa de 7 días. Te espero entonces, Fide. Que nos vamos con el Che. La semana que viene te espero. Y seguimos con el Che. Hasta la semana que viene. Llevamos de trabajo. My questions. But the United States government is quite aware of the problems in Latin America, and through the Alianza is trying very hard to lift the standard of living of the people throughout the hemisphere. Now, if the ruling classes agree to make land reforms and tax reforms, and if the living standards are raised, won't the message of the Cuban Revolution lose its effectiveness? Traduce, chico. Pero el gobierno de los Estados Unidos se da perfecta cuenta de los problemas en América Latina. Y a través de la Alianza para el Progreso trata de elevar el nivel de vida de Estados Unidos. Si las clases dominantes, oligarcas de Estados Unidos, han hecho, y si estuvieran dispuestas a hacer reformas tributarias, reformas agrarias, if they were willing to do those reforms, what would happen? Then I say the message of the Cuban Revolution and of Marxism will lose its meaning. Entonces, en ese caso, si esas clases fueran dispuestas a hacer las reformas arancelarias, reforma agraria, el mensaje de la Revolución Cubana no perdería su significado. Claro, lo perdería inmediatamente. El mensaje de la Revolución Cubana tiene ese significado porque por su propia gravitación el imperialismo no puede hacer sino reformas muy tibias que no llegan al fondo del asunto. Si toda Latinoamérica fuera liberada de la dominación imperialista, el imperialismo mismo se vería en muy serios problemas. La base de sustentación del imperialismo, que es la dominación de los países latinoamericanos a través del intercambio desigual, el intercambio de productos manufacturados por materias primas, la toma de todos los factores decisivos en cada gobierno a través de las oligarquías vendidas al imperialismo. Si todo eso cambiara, el imperialismo habría perdido su fuerza. Estaría entonces afrontando la crisis general del capitalismo, es decir, precisamente la crisis entre la propia clase obrera del interior del país, explotada hoy, pero cuya explotación no se ve porque se traslada a América, al África y al Asia, ¿no? Y entonces el conflicto estaría directamente en el interior de los Estados Unidos. De modo que, naturalmente, que el mensaje de la Revolución Cubana perdería toda su importancia en ese momento, pero no sería necesario tampoco porque precisamente eso es lo que nosotros deseamos para nuestros pueblos, para todos los pueblos de América. Y ya después de haber obtenido lo que todos deseamos, no hay necesidad de estar lanzando mensajes
que ya no tendrían significación. So in our desire for these reforms, we agree. Así que nuestro deseo es que esta reforma se implante, se reforma la vuelta. Las verdaderas reformas, The true reforms, la ascensión del pueblo al poder. the taking over of power by the people. Estamos de acuerdo. Does Major Guevara feel this can come about through an evolutionary process, or must it come about through violent revolutionary upheavals? ¿Cree usted que este proceso puede llevarse a cabo por un proceso evolutivo, pacífico, o tiene que llevarse por medios violentos? Eso depende siempre de las clases reaccionarias, que son las que se niegan a dejar el poder, a dejar las prebendas del poder. Donde la fuerza del pueblo sea tal que pueda obligar a las clases reaccionarias a abandonar el poder por la vía pacífica, se hará así, es mucho mejor para todos. Donde las clases reaccionarias traten de mantener el poder de todas maneras, surgirá, independientemente de la voluntad de nadie o del deseo de nadie, la chispa que incendie toda la América o una parte de la América, y en definitiva el pueblo llegará al poder. Vuelve a ser una esperanza, combatiendo el enemigo toda victoria se alcanza. Si pongo en una balanza el dolor y la razón, el pueblo de corazón se inclina por su futuro. El camino siempre es duro, pero triunfa su canción. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó, caminar. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó. Unidad gritaba yo entre los americanos. Con Nicaragua empezamos, pero aquí no terminó. No tengo que decir yo cuál será el otro eslabón, pero siento que esta unión va rompiendo esa cadena y en su centro bien serena se produce una explosión. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó, caminar. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó. Gritaba yo entre los americanos. Con Nicaragua empezamos, pero aquí no terminó. No tengo que decir yo cuál será el otro eslabón, pero siento que esta unión va rompiendo esa cadena y en su centro bien serena se produce una explosión. A sacudirse el continente, dormía, ya despertó.
Major Guevara, Dr. Castro has often expressed his desire to normalize relations between Cuba and the United States. Do you desire such a normalization of relations? Sobre la base de los principios, ¿cómo no?